Claro. Aquí tienes una versión ampliada de tu texto, manteniendo el mismo estilo, tono y formato, pero expandiendo la información para alcanzar las 1500 palabras. *** Título para YouTube *** Bomba. Kerem y Hande, romance secreto en América al descubierto, series turcas en el punto de mira. Hola, amantes de las series turcas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy y hoy vamos a sumergirnos en un mundo de misterio, pasión y rumores, todo con el sello inconfundible de las producciones turcas que tanto nos apasionan. Hoy vamos a desvelar un secreto que ha estado circulando por las redes y los foros, un supuesto romance oculto entre dos estrellas que han traspasado la pantalla. Y sí, estamos hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que resuenan con fuerza en el universo de las telenovelas, convirtiéndose en auténticos iconos de la televisión turca y extendiendo su fama a nivel internacional. Vamos a explorar sus trayectorias individuales y a analizar todo el revuelo que ha generado este supuesto romance en tierras americanas, mientras repasamos algunas de las series más candentes donde estos talentosos actores han brillado con luz propia. Pero antes de empezar, no se les olvide darle al botón de suscripción, activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, y dejarnos un like si les emociona tanto como a mí este tema. Ahora sí, empecemos. Y es que cuando hablamos de series turcas, no podemos evitar pensar en esos romances apasionados que nos hacen suspirar, en esas tramas intrincadas que nos mantienen al borde del asiento, y por supuesto, en esos actores carismáticos que se roban nuestro corazón. Las telenovelas turcas han conquistado al mundo con su particular mezcla de melodrama, intriga y una estética visual muy cuidada, estableciendo nuevos estándares de calidad en la producción televisiva. Y hoy, la lupa está puesta en dos nombres que han encendido la chispa de la especulación: Kerem Bürsin y Hande Erçel. Si bien su relación en la vida real ha sido objeto de intensos rumores y fotografías captadas por paparazzi en distintas partes del mundo, especialmente en América, vamos a concentrarnos en sus trabajos que han catapultado su fama y les han convertido en referentes del entretenimiento. El supuesto romance, aunque no confirmado, ha sido una bomba que ha alimentado aún más el interés por su trabajo en la pantalla, generando un fenómeno fan que sigue cada uno de sus pasos y que ansía conocer más detalles de su vida personal. Así que manos a la obra. Comencemos con el galán que ha hecho suspirar a millones, Kerem Bürsin. Este actor, con su innegable atractivo y su talento camaleónico, ha sabido conquistar al público con cada uno de sus personajes. No podemos hablar de Kerem sin mencionar una de las series que lo consagró como uno de los actores más codiciados de Turquía, ¿Amas a la muerte? Sí, así como lo escuchan, Amas a la muerte, que en realidad lleva el título original de Yaşamayanlar. Es una serie de acción con tintes sobrenaturales y una buena dosis de drama, una propuesta arriesgada que le permitió a Kerem explorar un registro actoral diferente. En esta producción, Kerem interpreta a Demir, un vampiro carismático y seductor que se debate entre su naturaleza oscura y sus sentimientos humanos. La serie, disponible en algunas plataformas de streaming, ofrece una visión moderna y fresca del mito del vampiro, alejándose de los clichés tradicionales. El género de esta serie es una mezcla entre fantasía urbana, acción y drama, lo que la hace bastante peculiar dentro de las producciones turcas, conocidas mayoritariamente por sus telenovelas románticas. Kerem Bürsin, en particular, se entrega por completo al papel, mostrando una faceta más oscura y rebelde que en otras de sus producciones, algo que sorprendió gratamente a muchos de sus seguidores, que estaban acostumbrados a verlo en roles más convencionales. El hecho de que la serie tenga un trasfondo sobrenatural le da un toque muy interesante y la aleja del melodrama clásico de las novelas turcas, ofreciendo una alternativa diferente para aquellos que buscan algo más allá de los romances habituales. Si bien no es la típica serie romántica que asociamos a Kerem, Amas a la muerte nos revela una faceta actoral diferente del artista, demostrando su versatilidad y su capacidad para asumir papeles complejos y desafiantes. No solo eso, sino que también es un testimonio de la versatilidad de Kerem como actor, mostrándonos que puede desenvolverse con igual soltura en el drama, la acción o la fantasía. Y aunque no tiene directamente que ver con el romance en América, es importante conocer el trabajo de Kerem para entender la dimensión del personaje que ha conquistado corazones dentro y fuera de Turquía, y que ha logrado consolidarse como un ícono de la televisión turca contemporánea. Además, esta serie también tuvo una buena acogida en plataformas digitales, lo que demuestra que las producciones turcas pueden tener éxito en distintos géneros y audiencias, llegando a un público más amplio y diverso. Es un dato curioso que la serie también explora temas como la inmortalidad y la moralidad,
algo que añade complejidad a la trama y que la convierte en una propuesta muy interesante para aquellos que buscan una experiencia televisiva más profunda. Ahora hablemos de Anne Ercel, la actriz que ha conquistado a todos con su belleza y talento. Esta joven estrella, con su mirada penetrante y su carisma arrollador, ha logrado posicionarse como una de las actrices más populares y solicitadas de Turquía. Y para comenzar con ella, tenemos que hablar de una serie que marcó un antes y un después en su carrera, Sen Kalkam, que conocemos en español como Llamas a mi puerta. Esta es una comedia romántica que ha roto todos los esquemas y ha traspasado fronteras, convirtiéndose en un fenómeno mundial, un auténtico éxito de masas que ha conquistado a audiencias de todas las edades y culturas. Aquí Ande interpreta a Eda YLDZ, una joven soñadora y apasionada por la arquitectura que se cruza en el camino de Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin, un empresario frío y calculador. Lo que comienza como una relación basada en un contrato, donde ambos deben fingir ser una pareja para lograr sus propios objetivos, termina transformándose en un amor apasionado e inolvidable, lleno de giros inesperados y momentos emotivos. Llamas a mi puerta es una serie que lo tiene todo: humor, drama, pasión y unos personajes con los que es muy fácil empatizar, logrando que el público se identifique con sus historias y emociones. La química entre Ande y Kerem es innegable y muchos espectadores, sin saberlo, fueron testigos del nacimiento de una relación más allá de la ficción, una historia de amor que trascendió la pantalla y que conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. La serie capturó la atención del público desde el primer episodio, convirtiéndose en un tema de conversación constante en redes sociales, donde los fans analizaban cada detalle y expresaban su fascinación por la historia y sus protagonistas. Y no solo eso, sino que la serie se ha emitido en decenas de países, demostrando el alcance global que han logrado las producciones turcas en los últimos años, que se han convertido en un referente del entretenimiento a nivel mundial. Pero lo que la hace especialmente relevante para nuestro tema de hoy es, precisamente, el romance que surgió entre sus protagonistas durante el rodaje, una historia de amor que traspasó la pantalla y que se convirtió en el comidillo de la prensa y el público. Si bien nunca lo confirmaron públicamente durante las grabaciones, muchos fans y medios de comunicación dieron por hecho su relación, lo cual añadió un factor de morbo a la serie y aumentó su popularidad, generando una mayor expectación y curiosidad entre los espectadores. Esta serie es un ejemplo perfecto de cómo una trama bien construida y unos protagonistas carismáticos pueden crear un fenómeno mediático, una historia que atrapa al público desde el primer momento y que se convierte en un éxito arrollador. Además, la serie también se destaca por su estética visual y su banda sonora pegadiza, que se han convertido en elementos icónicos de la producción, contribuyendo a su éxito y popularidad. Es curioso que la serie también haya abordado temas como la importancia de los sueños y la lucha por alcanzar metas personales, lo cual la hace aún más atractiva para el público joven, que se identifica con las aspiraciones y los desafíos de sus protagonistas. Y lo que más nos interesa aquí, es que la buena química de Ande y Kerem trascendió la pantalla, lo que dio pie a los rumores de su relación, una historia de amor que ha fascinado a millones de personas en todo el mundo. Ahora vamos a hablar de otra serie donde Ande Ercel demostró su talento y versatilidad como actriz, Azize. En esta producción, que se aleja de la comedia romántica y se adentra en el drama y el thriller, Ande interpreta a Azize, una joven que busca venganza por la muerte de su familia, una trama intensa y llena de giros inesperados. Es una serie con una trama intensa, llena de misterio y acción, donde Ande muestra una faceta más madura y dramática, demostrando que su talento no se limita a los roles de comedia romántica. Esta serie demuestra que Ande no se limita a los papeles de joven ingenua, sino que también puede interpretar personajes complejos y con mucha carga emocional, mostrando su versatilidad y su capacidad para asumir retos actorales de diferente índole. El género de la serie es una mezcla entre drama, acción y thriller, lo que la hace bastante diferente a Llamas a mi puerta, ofreciendo una propuesta más oscura y compleja. Azize es un personaje fuerte y decidido, que lucha por lo que cree justo, y Ande logra transmitir toda esa fuerza y vulnerabilidad con su actuación, conquistando al público con su interpretación. Aunque esta serie no tiene la misma popularidad que Llamas a mi puerta, es un claro ejemplo del talento de Ande y de su capacidad para asumir retos actorales de distinta índole, consolidando su posición como una de las actrices más versátiles de la televisión turca. Azize también destaca por su producción cuidada y por su ambientación histórica, lo que le da un toque muy especial, sumergiendo al espectador en una época diferente y creando una atmósfera única. Es un dato interesante que la serie también explora temas como la lealtad, la traición y la venganza,
lo que la hace bastante atractiva para aquellos que disfrutan de las tramas con un buen nivel de complejidad, con personajes que se debaten entre el bien y el mal. Y aunque no tiene relación directa con el supuesto romance en América, nos permite ver la trayectoria de Hande, la actriz que ha cautivado a tantos con su belleza y su talento, consolidando su posición como una estrella de la televisión turca. Además, la serie también se grabó en diferentes locaciones, mostrando la riqueza cultural de Turquía y añadiendo un atractivo visual extra a la producción, que se convierte en un elemento clave para su éxito. Ahora bien, aunque Kerem y Hande son el foco de los rumores de este romance en América, es justo mencionar otras producciones donde sus talentos también brillaron. En el caso de Kerem, no podemos dejar de hablar de Güneş y Beklerken, una de sus primeras series y donde mostró el carisma que lo convertiría en una estrella, un trampolín para su carrera y un punto de inflexión en su vida profesional. Esta serie juvenil de drama y romance fue un trampolín para su carrera y le permitió conectar con el público más joven, consolidando su imagen como galán de telenovelas y ganando un gran número de fans. Aunque la trama puede ser algo sencilla en comparación con sus trabajos más recientes, es una muestra de su evolución como actor, demostrando que su talento se ha ido perfeccionando con el tiempo y con cada nuevo proyecto. Por su parte, Hande también tiene otras producciones interesantes, como Hayat Aak, una serie donde ya se podía ver su carisma en la pantalla, una producción que le permitió darse a conocer como actriz y ganar una mayor popularidad entre el público turco antes de convertirse en un fenómeno global. Esta serie de drama y romance también le permitió a Hande darse a conocer como actriz y ganar una mayor popularidad entre el público turco, sentando las bases para su posterior éxito. Y aunque ninguna de estas series tiene relación directa con el tema central de nuestro vídeo, son un claro ejemplo del talento de ambos actores y de su trayectoria profesional, demostrando su compromiso con la actuación y su pasión por el entretenimiento. Y volviendo al tema central, la bomba del romance oculto entre Kerem y Hande en América. Aunque no hay confirmación oficial por parte de ninguno de los dos, las fotografías captadas por los paparazzi en distintos momentos y lugares, especialmente en Estados Unidos, han alimentado aún más las especulaciones. Los rumores apuntan a que la pareja se habría reencontrado en tierras americanas, disfrutando de su tiempo libre lejos de los reflectores y los compromisos laborales, una información que ha generado un gran revuelo en las redes sociales y entre los fans de la pareja. Si bien ambos han intentado mantener su vida privada lejos de los medios, la curiosidad de los fans y de la prensa ha hecho muy difícil mantener este romance en secreto, convirtiendo cada uno de sus pasos en noticia y alimentando las especulaciones sobre su relación. El hecho de que ambos sean figuras públicas con una gran base de seguidores ha hecho que cualquier movimiento o gesto sea interpretado como una confirmación de su relación, lo que ha llevado a que la prensa rosa siga cada uno de sus movimientos. Y aunque no podemos afirmar con certeza que exista un romance, lo cierto es que el interés mediático y el revuelo generado son innegables, demostrando el poder de la prensa del corazón y el impacto que tienen las vidas personales de las celebridades en su imagen pública. Esta situación ha puesto aún más en el foco a ambos actores y ha demostrado el impacto que tienen sus vidas personales en sus carreras profesionales, convirtiendo su relación en un tema de interés público y alimentando la curiosidad de sus fans. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado la trayectoria de Kerem y Hande, hemos analizado el impacto de sus series más importantes y hemos repasado los rumores de su supuesto romance en América. Hemos visto cómo la pasión que mostraron en la pantalla trascendió al mundo real, generando un gran interés en sus vidas personales y profesionales. Desde las producciones de acción con tintes sobrenaturales de Kerem, hasta las comedias románticas y los dramas de Hande, hemos comprobado que ambos son actores talentosos y versátiles, capaces de asumir retos actorales de diferente índole. Y aunque el misterio sobre su relación continúa, la realidad es que Kerem y Hande se han convertido en dos de los actores más queridos y admirados del mundo de las series turcas, conquistando los corazones del público en todo el mundo. Ahora es su turno, ¿qué les ha parecido el vídeo de hoy? ¿Conocían todas las series que hemos mencionado? ¿Creen que Kerem y Hande tienen un romance oculto en América? Déjenme saber su opinión en los comentarios. Me encanta leer sus mensajes y sus diferentes perspectivas. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Recuerden que tenemos mucho más contenido sobre sus series turcas favoritas. Muchísimas gracias por su tiempo, por su apoyo y por estar siempre del otro lado de la pantalla. Nos vemos en el próximo vídeo.